Probablemente por el título del video, pues ya sabes de qué se va a tratar. Pero más que todo lo que yo quisiera sería leer un artículo que escribí hace aproximadamente un año hablando del estado de la apologética hispanohablante, el cual yo denominé como apologética sin ética. De un año para acá me parece que las cosas en lugar de mejorar han empeorado, pero me gustaría leer este trabajo que hice, pues para que nosotros empecemos a reflexionar sobre realmente qué es lo que está pasando. Y bueno, sin más por el momento, yo quiero decirle a la apologética hispanohablante que tenemos que hablar. Y paso a leer ahora. Escribir esta reflexión ya formaba parte de los trabajos programados para este año, pero el momento en que se da esto no puede ser mejor. En los días anteriores a este trabajo han surgido diversas situaciones que me han dado muchos elementos útiles para reflexionar, todos ellos sumamente relacionados con el tema. Hoy día hemos visto una especie de resurgir en el interés por hacer apologética. Esto es simplemente defender lo que creemos, pero esta defensa, si soy sincero, no creo que se esté llevando a cabo de la mejor manera. Defender la fe no es malo, de hecho es bíblico y santifica a Dios. Aquí es donde lo vemos en 1 de Pedro 3, 14 al 17. Dice: Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si algo notamos en este texto es que no solamente nos dice que estemos preparados para defender nuestra fe, sino que debemos hacerlo con mansedumbre, reverencia, con una buena conciencia y conducta. Haciendo la defensa de esta manera, es que nosotros vamos a santificar realmente el nombre de Dios. El problema está en que en este resurgir de la apologética no se observa eso. Claro, hay casos honrosos en los que sí sucede, pero los que más están atrayendo a los jóvenes en las redes muchas veces son los casos que llegan a mostrar una actitud lamentable o cuyo contenido realmente dista de ser una defensa verdadera de la fe. Para poder hacer la distinción entre lo que se hace en la apologética respetable contra lo que se suele hacer en la apologética sin ética, me remitiré a llamar apologangsters a los segundos mencionados. No me refiero a que este apodo los haga literalmente gangsters, ni creo que todos ellos deban de dejar de ser considerados cristianos, sino que simplemente estoy utilizando este término como una ilustración relacionada a algunas de las actitudes que, poco a poco, iremos tratando aquí. En el mundo de los apologangsters usualmente se observan dos cosas: no actúan solos y usan el miedo como herramienta. Estas dos formas de proceder funcionan como una manera de tener poder sobre los que quieren aplastar. Cuando digo que no actúan solos, realmente me refiero al hecho de que apelan a las masas para destruir al enemigo, aunque también es cierto que, muchas veces, estos se juntan en grupo para apalear entre todos a alguien. Y claro, el miedo como herramienta puede verse en la versión cristiana, entre comillas, de la cultura de la cancelación. ¿Cómo funciona? Bueno, es muy sencillo. Solo acusa a tu rival de alguna herejía o un pecado y lo pondrás en una situación de escrutinio máximo que es poco deseable. Y, a veces, siquiera se llega al escrutinio, sino que simplemente se acusa a la ligera, mientras las masas llegan a creer ciegamente en la acusación y descalifican todo lo que la otra persona pueda decir. Ahora, el primer propósito de la apologética es para con los que no son creyentes. Después, la apologética también tiene un propósito dentro de las filas de los que se identifican como creyentes. Este principio podemos verlo acá, donde se habla de las falsas enseñanzas y los falsos maestros. En Judas 1:3 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Con relación a este pasaje, un amigo mío comentó en una publicación que existe una delgada línea entre la defensa de la fe y el ciberacoso. Yo creo que ahí tiene razón. Muchas personas, por desgracia, confunden ese contender ardientemente con ser contenciosos. Esta es una confusión bastante común, tristemente, pero la Biblia nos pide no caer en ser contenciosos. Lo podemos ver en este pasaje. En 2 de Timoteo 2, del 24 al 26 dice: Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos,
apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Dice la Biblia que tenemos que ser amables para con todos, en lugar de contenciosos. Por lo tanto, el cristiano debe encontrar el balance entre contender con pasión y no ser contencioso. Si nosotros logramos tener ese balance en nuestra defensa de la fe, vamos a obtener mejores resultados. Y uno de estos resultados, como sugiere lo que ya leímos en Pedro, es que vamos a santificar al Señor. Por lo mismo, tanto en la apologética contra los externos como en la apologética intramuros, nuestra forma de conducirnos debe ser ética. La ética en la apologética no solamente implica la manera en que expresamos las cosas, sino la veracidad de nuestros argumentos. Esto sería la honestidad intelectual. La honestidad intelectual es una combinación entre información y expresión. Es decir, que te informes de la mejor manera posible para que luego lo expreses de la mejor manera posible. La honestidad intelectual no exime a uno de errores. Somos humanos todavía. Pero definitivamente se nota cuando estos errores son genuinos, en lugar de simples malas representaciones de la postura ajena. Eso sí, aún teniendo honestidad intelectual, claro está, no vas a tener a todos contentos, pero al menos tu conciencia estará tranquila de que hiciste lo mejor. Además, alguien con honestidad intelectual sí que está dispuesto a corregir y o a aclarar lo que se le pueda recriminar, en la medida de lo posible, por supuesto. No podemos disponer siempre del tiempo para contestar todo lo que se nos cuestione. Ahora bien, en cuanto al humor y la ética en la apologética, creo que debe existir un balance. Cuando digo humor, me refiero a comentarios con cierta ironía o sarcasmo retórico, o incluso a comentarios que directamente ridiculicen la creencia ajena. En la Biblia tenemos un ejemplo de tono irónico y o sarcástico retórico en todas las veces que Jesús les hacía a los fariseos la típica pregunta de ¿no habéis leído? Ahora, una burla más directa la vemos cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal. En más de una traducción se implica que Elías dice que su dios Baal no les responde porque quizás está en el baño. Ambos métodos son totalmente aceptables si uno sabe utilizarlos en el contexto correcto. En Occidente, nuestra manera de debatir los temas tiende a ser más ecuánime y carente de pasión en ocasiones. Por lo mismo, el tipo de humor tiende a ser más discreto en las controversias apologéticas. Sí lo hay, pero se limita a pequeños comentarios con un toque discreto de ironía. Por su parte, en Oriente Medio la pasión es necesaria para expresar los argumentos. Si uno va con un estilo ecuánime a debatir a un musulmán muy poco occidentalizado, lo más probable es que la percepción de la audiencia sea que perdiste el debate. No importa que los argumentos estén de tu lado. ¿Por qué? Porque ellos están culturalmente más acostumbrados a la expresión pasional de sus argumentos. Si uno no lo hace así, asumen que no se cree realmente lo que se dice. Por lo tanto, la burla y la provocación más explícita son un elemento bastante útil para hacer apologética frente al Islam. Esto es confirmado por un ex musulmán llamado Nabil Qureshi, ya fallecido, y su amigo David Wood, quien al día de hoy se dedica a hacer apologética en contra del Islam. Ambos comentan que ese estilo ha traído mejores resultados. En Latinoamérica, por alguna razón, tenemos una combinación entre ambos tipos de audiencia. Hay personas que definitivamente requieren de la burla contra su postura, pero también los hay quienes necesitan cierta ecuanimidad. Aquí es donde la sabiduría del balance tiene que entrar, porque bien se puede tener un humor un poco más fuerte que el de otros occidentales, pero a la vez mantener una cierta ecuanimidad mayor que la que se necesita para con los del Medio Oriente. Dependiendo el estilo de cada quien y el tipo de audiencia, uno puede hacer uso de las distintas herramientas para hacer su discurso más atractivo. En mi caso, como me gusta la solidez argumental, pero a la vez tengo mi humor, intento hacer una combinación de ambas cosas. Algunas veces el tono puede ser más polémico y confrontativo con el fin de provocar a la audiencia y hacer que me quieran refutar. Esto los haría revisar más a fondo los argumentos. Otras veces simplemente decido limitarme a dar mucha información, construir un argumento elaborado sobre ella y tratar de responder previamente las objeciones posibles, todo de una forma muy estructurada. Este otro estilo funciona para que la audiencia pueda sentirse algo abrumada por lo inexpugnable del argumento, viendo que sus objeciones principales ya han sido tratadas. Si bien esto puede convencer al que difiere, también puede ayudar a profundizar en la conversación y no quedarnos en las primeras y más simples objeciones. Insisto, ambos métodos tienen sus ventajas.
La decisión sobre qué método utilizar usualmente la baso en el tipo de audiencia a la que dirijo el artículo. Si bien tengo una audiencia base que coincide más conmigo, también pienso en las voces disidentes que definitivamente van a llegar con los ojos más escépticos. Según el tema y la audiencia, es que escojo el estilo, e incluso puedo cambiarlo en ciertas partes del mismo escrito. Eso sí, cuando se haga una burla hacia la opinión contraria, debe dejarse claro, implícita o explícitamente, que esto es lo que está sucediendo, para que así no vayan a pensar que la burla es todo el argumento. De hecho, el humor no nos exime de presentar argumentos sólidos, pues el propósito de usarlo es solo picar al adversario ideológico para que entre a nuestro argumento. De otro modo, ningún caso tiene creer que la simple burla es apologética, entre comillas. Ahora bien, es cierto que existen pequeños lugares y contextos en los que se puede hacer humor, sin necesariamente elaborar un argumento extendido. Hoy día existen los memes para ello. Este tipo de herramientas pueden llegar a difundir una idea de manera muy superficial pero rápida. Además, también pueden servir para captar a aquellos que les gustaría conocer más de un tema. Aquí, lo recomendable es producir memes de temas que uno haya tratado o que vaya a tratar, si es que son memes de tinte apologético. Aún sin memes, también pequeños tweets y o publicaciones de Facebook pueden tener este mismo efecto. No podemos esperar la misma seriedad en este contexto que la que se podría tener en ensayos y o publicaciones más formales. Otra área en la que deberíamos de actuar con sabiduría es en la del material audiovisual, es decir, videos o podcasts. Aquí, si bien se puede producir un material editado donde se puede generar un humor y una argumentación más elaborada, lo que usualmente está de moda son estas transmisiones en vivo. Al menos en el mundo de la apologética lo están. En tales transmisiones, ante la ausencia de edición, uno obtiene reacciones más espontáneas y no tiene tanta oportunidad para pensar los comentarios que va a hacer. Lo mejor en estos casos sería no hablar de lo que no se sabe. De hecho, no está mal admitir que no se está tan familiarizado con cierto tema y que lo que se entiende por ahora es X o Y cosa, pero que necesitaría estudiarse más, por supuesto. Lo mejor sería solo hacer transmisiones en vivo de los temas que sí se sepa, pero la espontaneidad de este formato también puede sacar algún tema de imprevisto. Por lo mismo, lo óptimo sería tener prudencia si no se sabe mucho de algo que salga a colación en el camino. Ahora bien, esto sería claramente lo ideal, pero el hecho de que esté escribiendo esta reflexión delata que estamos lejos de lo ideal. Me he encontrado páginas enteras de apologética en las que se dedican a inventar citas que no existen y representan las posturas de una manera en la que nadie de sus adherentes las cree, muchas veces demostrando que nunca han leído o interactuado genuinamente con tales adherentes. Y algunas veces, cuando sí llegan a citar algo real, lo citan alevosamente mutilado y sin partes importantes del contexto. Y esto pasa hasta en las páginas donde se supone que tendrían más oportunidad para expresarse de una manera más extensa y dar fuentes. En las redes sociales menos serias como Facebook o Twitter, ahora llamado X, se publican literalmente mentiras sobre las otras posturas y se acusan de herejes de una forma sumamente gratuita. Si bien no son plataformas donde se espera una seriedad académica, la publicación de obvias mentiras sí que es poco ético. Además, no es que se estén haciendo parodia muchas veces, pues la parodia sí es muy válida para exagerar la realidad, sino que lo publican como si realmente lo que dijeran tiene alguna veracidad y se basó en realmente conocer la postura ajena. Además, otro gran problema que se ve en estas redes es la sectarización de la gente en pandillas. Los apologángsters se suelen congregar en pandillas teológicas para ir a atacar a sus enemigos con todo lo que tienen. Acusaciones de herejía, mentiras sobre creencias ajenas, así por supuesto se puede hacer una mala representación de lo que se cree o inventarle a otro posturas que nunca ha afirmado. También entran ataques personales e intentos de cancelación con rumores falsos sobre la otra persona con la que se difiere. De todo esto, sí que tengo varias historias que contar. Una acusación que se usa como boogeyman para espantar a la gente, o el coco, como podríamos decirlo algunas personas en México, es la del pelagianismo. Esta es una herejía que fundamentalmente niega que haya efectos de la caída en el hombre y que requiera de la gracia de Dios para salvación. Si somos honestos, no hay un solo cristiano que crea esto, pero eso no impide que haya grupos que acusan de pelagianos a sus rivales.
Lo irónico es que estos grupos que sirven como inquisidores digitales no tienen ni la menor idea de cómo definir la herejía, ni se preocupan por decir por qué la postura de la otra persona es pelagiana. Otra alternativa que igual les gusta utilizar es semipelagiano. Porque claro, si no puedes hacer una acusación de herejía, entonces lo que sigue es acusar de semi-herejía. Pero con esta gente, como no saben ni definir lo primero, mucho menos van a poder definir lo segundo. Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque así demonizan la postura contraria y no necesitan preocuparse por entenderla ni representarla correctamente para debatirla. En lugar de un hombre de acero, hacen un hombre de paja. No discuten las fortalezas, sino que discuten con supuestas debilidades que se han inventado ellos mismos en sus mentes. Esto es lo que hacen los apologánsters. Sin duda, esto es la apologética cinética. Entre otras de las locuras que yo he visto, e incluso me han pasado en Twitter, es que se acuse de creer a uno algo que no cree. Por ejemplo, hay una postura sobre Pablo que se llama Nueva Perspectiva de Pablo, la cual muchos hermanos de corte reformado ven simplemente como herejía. Por su parte, los teólogos reformados más reconocidos en el estudio de Pablo admiten que la nueva perspectiva de Pablo tiene cosas que son útiles, pero que no adhieren a ella. Por mi parte, veo igualmente cosas útiles en la nueva perspectiva de Pablo, pero no adhiero a ella. Y lo mismo me pasa con la perspectiva reformada sobre Pablo, que le encuentro cosas útiles, pero no adhiero a ella. Lo interesante es que se me ha acusado de creer la nueva perspectiva de Pablo cuando en internet estaba de moda anatemizar a los adherentes de esa perspectiva, mientras que yo mismo he criticado tal postura en el pasado que recientemente está de moda ahora. O sea, se me acusó falsamente de algo que no creo siquiera. ¿Por qué? Porque hice unas críticas también a la perspectiva reformada de Pablo. Esto, a todas luces, fue una táctica para mover la ventana de Overton, con tal de hacer de que la perspectiva reformada de algunos tuiteros deba ser vista como la única forma de ortodoxia. Para su desgracia, los mismos académicos paulinos con corte reformado están en desacuerdo con ellos. Estos teólogos sí ven riqueza en las posturas ajenas a las de ellos. Y no soy el único al que se le acusa de cosas que realmente no cree, sino que esta práctica es muy común en las redes sociales, pero también en la historia. Ya luego vamos a comentar un poco más de eso. En cuanto a los ataques personales, bueno, aquí hay de todo. He visto cuentas que publican los datos personales y la dirección de los enemigos teológicos, e incluso los han invitado amablemente a encontrarse en un punto geográfico para irse a los golpes. En mi caso específico, tuve la muy mala experiencia de ser acusado de golpeador de mujeres sin prueba alguna por una cuenta que se supone que se dedica a la teología. Claro, esa es la imagen que le gustaba vender sobre sí mismo esa cuenta. Lo increíble es que esta acusación viene de alguien que no me conoce de nada y que incluso defendía a un pastor que llegó a justificar la violencia doméstica. Esta misma cuenta fue la que me acusó de creer en la nueva perspectiva de Pablo. Vaya sorpresa, parece que es el mismo modus operandi. Simplemente es una acusación más que se hace al aire para poder intentar descalificar a alguien de cualquier forma posible. E insisto, esto tristemente es muy común verlo en las redes sociales, pero también en la historia. Y estas locuras no solamente se han visto entre cristianos, sino que también se ven en la pseudoapologética contra los externos. Hoy en día, con el antisemitismo tan rampante, se han creado una serie de mitos y conspiraciones alrededor de los judíos con tal de destruir lo que ellos creen. Y sí, yo también creo que el judaísmo no mesiánico está en un error al no creer en Cristo. Pero esto lo puedo discutir utilizando argumentos que sean genuinos y bien investigados, en lugar de sumarme a un tren conspiranoico de dudosa procedencia, donde se suelen hacer acusaciones sin pruebas, se divulga información falsa y hasta se intenta reivindicar a Hitler como una suerte de héroe. Sí, en muchos casos esos que se dicen cristianos, entre comillas, están haciendo este tipo de desfiguros en sus perfiles. Incluso hay quienes utilizan el nombre del Señor Jesucristo para justificar estas locuras. Nuevamente, la difamación moderna es solo una réplica de lo que ha sucedido en la historia. La difamación, por desgracia, ha sido una herramienta que se ha usado dentro de la apologética cristiana más de una ocasión.
Se ha hecho contra los externos, así como también contra los internos. Contra los externos, un ejemplo podría ser el bulo de los libelos de sangre, que se inventaron para demonizar a los judíos y poderles tratar de la peor manera posible. Pues claro, ¿quién querría respetar a gente que supuestamente bebía sangre de niños cristianos? Sí, de verdad estas tonterías se inventaban sobre ellos, sin importar que para los judíos beber sangre es una abominación. La excusa para todas estas bajezas era simplemente que no se convertían a Cristo. Pero con todo respeto, o sin él, ¿en qué cabeza cabe que esto los va a convencer? A lo mucho, se podría lograr que algunos finjan convertirse, situación que sí sucedió en la historia. Pero no se puede tener buenos frutos de esto. La defensa de la fe tiene que ser de otra forma, no por medio del terror y la mentira. Perseguir y acusar falsamente a los enemigos teológicos habla peor de los que son perseguidores que los que están siendo perseguidos. Dos buenos libros que tratan este tema de la iglesia y el antisemitismo serían Christian Antisemitism del Dr. Michael Brown y Cuando un judío gobierna el mundo de Joel Richardson. Este último de hecho cuenta con descarga gratuita en la página del autor por si les interesa. Ahora, volviendo al tema, hablando de la parte intramuros cristiana, vamos a tener que volver a la herejía pelagiana de la cual ya hablé. Si bien los postulados de esta herejía sí son heréticos, existe un pequeño problema. Al que acusaron de propagar tal herejía, nunca la creyó. Sí, así como lo leen, Pelagio no afirmaba las cosas que Agustín de Hipona lo acusó de afirmar. De hecho, el mismo Agustín llegó a admitir que no le importaba gran cosa si Pelagio realmente creía estas cosas de las que se le acusaba y por las cuales se le anatemizaba. La acusación finalmente se usó para descalificar a Pelagio y que así no se tomaran en serio las justas críticas que hizo a ciertas posturas de Agustín, las cuales, irónicamente, él sí obtuvo de los herejes que la iglesia había combatido por años. Me refiero a los maniqueos, a los estoicos, neoplatónicos y otra clase de gnósticos. Y así es como se pudo mover la ventana de Overton e introducir una suerte de neoortodoxia a la iglesia, acusando de una herejía ficticia y desbalanceada a quien solo afirmaba lo que muchos en esa época creían, e incluso era normal dentro de la ortodoxia. Y créeme, soy la última persona que quisiera defender a un monje asceta, pero en este caso la verdad de los hechos me exige que haga este señalamiento. La prueba está en que Jerónimo de Estridón era muchísimo más pelagiano que el mismo Pelagio, pero no hay una herejía que se llame jeronimianismo ni nada por el estilo, al contrario, se le considera parte de la ortodoxia cristiana. Y es así como la acusación gratuita de una herejía que uno no cree puede terminar con la reputación de alguien y se utilizó como herramienta de batalla para callar a los críticos de las doctrinas dudosas que Agustín estaba introduciendo a la iglesia disfrazadas de supuesta ortodoxia. Y claro, del pelagianismo es que luego se obtiene el semipelagianismo, la cual es otra ficción que realmente se utiliza para estigmatizar al contrario antes que otra cosa. Para el tema del mito agustino del pelagianismo, yo recomiendo el libro de The Myth of Pelagianism de la doctora Ali Bonner, y para el semipelagianismo recomiendo The Relationship of So-Called Semi-Pelagians and Eastern Greek Theology on the Doctrine of Original Sin, an Historical Systematic Analysis and its Relevance for 21st Century Protestantism, que es la tesis doctoral del doctor Kurt Jaros. No sé si vaya el doctor a hacer un libro de su tesis, pero la tesis se puede conseguir gratuitamente en la página de su universidad y la pueden leer. Y si a alguien le queda duda sobre lo que comenté del origen de las doctrinas agustinianas, yo les recomiendo el libro de El fundamento del calvinismo agustiniano del Dr. Ken Wilson, el cual es un resumen de su tesis doctoral de Oxford que se titula Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to Non-Free Free Will, a Comprehensive Methodology. De verdad, si ustedes se llegaron a interesar en alguno de estos temas, por favor chequen esas recomendaciones que hice. Creo que van a salir enriquecidos, conociendo cosas nuevas. Pero bueno, este es el fin de la pausa comercial y vamos a seguir un poquito con el artículo que estaba leyendo, ¿no? Ahora sí, vamos. Y yo sé que se podrían dar más y más ejemplos de difamación y persecución en la historia. Por ejemplo, podríamos tomar a los anabaptistas que fueron perseguidos en siglos anteriores. De hecho, he escrito extensamente sobre ello en el blog por si hay algún interesado. Pero yo creo que con los ejemplos dados anteriormente ya ha sido suficiente como para ver que los cristianos también han caído en esto de difamar. Si bien hubo cristianos que practicaron la difamación,
también los cristianos hemos sido difamados históricamente por los paganos. A la vez, los mismos paganos se difaman también entre ellos. Un ejemplo de cristianos siendo difamados lo podemos ver en lo que Pablo relata sobre el trato que recibían por los incrédulos en 1 Corintios 4 del 11 al 13. Pero también hubo difamación a Pablo dentro de las mismas filas que se decían creyentes. Por lo mismo, él tiene que defender su autoridad apostólica y asegurar que también predica el mismo evangelio que el resto de los apóstoles. Esto se ve en su carta a los Gálatas. Por otro lado, volviendo a las difamaciones de los paganos a los cristianos, los romanos tenían la tendencia de difamar a los cristianos y burlarse de ellos. Los romanos acusaron falsamente a los cristianos de canibalismo, algo irónico si se toma en cuenta que, tiempo después, los cristianos hicieron lo mismo con los judíos. Y claro, tampoco hay que negar que los judíos igual han acusado a los cristianos falsamente, como lo que recaba Flavio Josefo sobre las acusaciones falsas en el juicio de Santiago, o Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Aunque, bueno, Santiago realmente sería un judío mesiánico si nos ponemos exquisitos con las definiciones. Pero el caso es que sí, fue acusado con cargos falsos y luego ejecutado de manera ilícita con este juicio. Más tarde en la historia, hablando de difamaciones de los paganos a los cristianos, los papistas difamaron a los valdenses, muchos torturados, perseguidos y ejecutados. A Jan Hus, que lo ejecutaron, y a Martín Lutero, al cual no pudieron ejecutar. Irónicamente, luego fue el mismo Martín Lutero quien difamó a los anabaptistas, aprobó también su ejecución y también a los judíos, pedía cosas parecidas a las que luego aplicó el Tercer Reich sobre los judíos. Los papistas fueron igualmente terribles con ambos grupos. De hecho, a estos grupos les fue, comillas, comillas, menos peor con los protestantes. Y así es como podemos ver que los paganos pueden difamar a los cristianos, pero que los cristianos tampoco están exentos de caer en esta práctica contra otros cristianos o contra los que no son creyentes. Como ya lo dije, la difamación es un pecado común en la humanidad. Entre los paganos mismos ha sucedido, como cuando los papistas dominicos les decían pelagianos a los papistas jesuitas, y estos últimos les decían calvinistas a los primeros. O cuando hubo 3 papas y cada uno se declaraba anatema el uno al otro. O igual entre los musulmanes, que entran también en el universo de los paganos, pues entre ellos ha habido diversas acusaciones falsas sobre la teología de un grupo contra el otro, y esto ha acabado en conflictos armados que hemos visto en la historia. Y si esto es parte de la historia de la humanidad y una manifestación del pecado que hay en el mundo, ¿por qué entonces me preocupa dentro de la apologética cristiana? Si todo el mundo lo hace, ¿por qué los cristianos no vamos a hacerlo? Y es justo por eso que me preocupa, porque la Biblia dice que nos amemos los unos a los otros. Nos tenemos que distinguir del mundo porque no somos del mundo. Así, con nuestro amor es que manifestamos que somos de Cristo. Todo esto está en la Biblia. Por eso es que la apologética cristiana tiene que tener ética cristiana. En lugar de seguir esta lamentable tendencia de ser apologángsters, ¿realmente nos estamos distinguiendo del mundo? Los cristianos nos debemos a otro estándar, así que no debemos estar cayendo en lo que hacen los demás. Sí, es cierto, nos van a seguir difamando los paganos, pero ¿acaso esperamos otra cosa de ellos? Es mejor tener una conciencia tranquila, dejando que Dios sea quien los ponga en su lugar, en vez de que uno mismo busque acabar con ellos a toda costa. Y no solo me refiero a evitar difamar, sino que también uno puede estar pecando en medio de una supuesta defensa de la fe. Si mi intención está en destruir al contrario, me estoy equivocando. No está mal declinar un debate si no se va a ir con la actitud correcta. Me ha pasado, e incluso quiero contar un poco de ese tema. Hace muy poco tiempo, una muchacha que se dedicaba a la prostitución digital, es decir, vendía fotos y videos eróticos por internet, se convirtió a Cristo y se bautizó. Luego, ella decidió que debía borrar su contenido y cerrar la cuenta de la página en la que vendía todo este contenido inmoral. El video de su bautismo se hizo viral, así que muchas cuentas lo estaban comentando. Entre ellas, la comentó una persona que recientemente apostató de la fe y se volvió idólatra. En su comentario, criticó que una mujer con su pasado pudiera tan solo creer y ser salva, aprovechando para sacar su veneno contra la doctrina cristiana de la salvación por la fe, representándola de una manera en la que nadie cree que funciona. Insisto, es normal que un apóstata aborrezca y distorsione doctrinas cristianas. Además, también dio información falsa sobre el actuar de la muchacha, diciendo que esta chica continuó subiendo el contenido erótico tras su bautismo.
Como yo vi su comentario, el cual fue público vía Twitter, decidí también meter de mi cuchara, evidentemente. Compartí el tuit del apóstata, pero añadiendo mi propio comentario jocoso para contestarle las cosas que dijo. Entre mi comentario dije que no se me ocurría nada más satánico que el hecho de odiar que Cristo salve al que cree. Desmentí lo que dijo sobre la muchacha y lo de la salvación por la fe, y lo llamé fariseo por la actitud que él estaba teniendo. A esto añadí que, así como ella, él igual tenía que arrepentirse y creer en Jesucristo para ser salvo. De no hacerlo, comenté, él recibiría la retribución debida por su extravío, entendiendo que esta persona es un apóstata. El muchacho redobló en su mentira diciendo que, porque la cuenta de la muchacha no había sido borrada, entonces lo que él decía debía de ser cierto. Publicó una foto de la cuenta activa de la muchacha, pero omitió poner en la foto el contador de contenido que tiene. Todo el material de la muchacha había sido borrado y solamente había un video, el cual públicamente se sabía que era un mensaje cristiano grabado. Y la cuenta seguía aún en activo por un tema de su cierre de impuestos para luego ser borrada cuando este proceso de índole gubernamental y legal se termine. De hecho, tiempo después de todo el relajo con este muchacho salió una nota periodística recabando esta información que ya circulaba, confirmando que el único video de la cuenta era un video cristiano y que ella borraría la cuenta apenas se resolviese el tema de los impuestos. En pocas palabras, todo lo que dijo el muchacho sobre la chica fue probado como falso. Las cosas, por supuesto, no acabaron ahí, sino que por un mensaje privado fui invitado por esta persona a debatir. El tema del debate no fue mencionado, pero asumí que sería sobre la salvación por fe. Honestamente, en este momento estaba ocupado con otras cosas y no tenía tiempo para tomarme con la seriedad debido a una invitación a debatir. Además, sentí que el muchacho estaba caliente porque mi comentario no lo dejó bien parado en esta red social, así que lo mejor era dejar pasar el tiempo para que se calme. Y, entre otras de mis consideraciones, también estaba que yo sabía qué tipo de persona era él. Así que su invitación me sonaba más a que era por ego herido y que algo quería hacer con ella. Aprovechando que decidí tomarme el tiempo para dejar las cosas enfriarse, puse todo en oración y pedí consejo. Por un lado, la idea de debatir y hacerlo ver mal era bastante tentadora. Por otro lado, esta forma de ir a un debate no sería el mejor testimonio. Al final, tras pasar por oración y multitud de consejos, decidí declinar el debate, así que le di una larga y sincera respuesta que fue la siguiente. Hola, discúlpame por la tardanza, pero he tenido muchas ocupaciones y realmente he estado en Twitter solo para cosas muy simples, no como para darme el tiempo de contestarte. Igual tardé porque me tomé el tiempo para poner las cosas en oración y hablar con personas de confianza por consejo para el asunto. Además, que esto también ayuda a que el tiempo ponga un relax en las cosas. Sinceramente me dio la impresión de que esta invitación venía más por una especie de molestia o de impulsividad, así que prefiero que las cosas se traten en frío. Dicho todo esto, habiendo considerado y puesto en oración las cosas, además del consejo recibido, la verdad es que voy a declinar tu invitación a debatir. Aunque no dijiste qué tema, supongo yo que era el tema de la salvación por la fe. Pero, independientemente del tema, aun siendo este otro, tengo ciertas razones por las cuales he considerado declinar tu invitación. Te las enlisto explicando brevemente cada una de ellas. Número 1. Honestamente, por la forma en la que tú te has metido con alguna amistad mía y la forma en la que te conduces generalmente, además de que varias cosas que dices, entre ellas ciertos comentarios que son realmente deshonestos intelectualmente, no eres precisamente la persona con la que me agradaría tener algún debate o que yo respete intelectualmente. Esto te lo digo de la forma más cándida pero franca posible. No es mi intención mentir en esto, porque es bastante crucial para la decisión. Ya lo irás viendo con los siguientes puntos. Punto número 2. Esta predisposición que tengo hacia ti, debido a lo que he visto, no ayudaría a hacer un intercambio fructífero. Y sí, me hago responsable de esta predisposición mía. Ahora, ¿por qué esto haría el intercambio infructífero? Pues porque yo me conozco perfectamente y sé que la intención de irte a destruir en el debate estaría ahí constantemente. Y ese no es el espíritu correcto para debatir algo. Por más que esta oportunidad pueda servir para predicar el Evangelio de Cristo, realmente las condiciones podrían hacer que éste no sea predicado de la manera en que se merece. Sí, es algo en lo que yo sé que tengo que trabajar, pero
El trabajo inicia justamente con la prudencia de no meterme en esta situación que puede llegar a dar un testimonio que no quisiera dar. De hecho, como medida te he silenciado en Twitter para ver lo menos posible tus publicaciones y no sentirme tentado a contestarte o citarte tweets, porque, como recién hubo interacción, el algoritmo seguramente me iba a estar sugiriendo tweets tuyos y prefiero dejarlos pasar por el bien de ambos también. Punto número 3. Realmente, como ya comenté, esta invitación a debatir me ha parecido impulsiva y que ha venido más por algo de ego dañado. Como estoy siendo franco, estoy diciendo lo que directamente me ha parecido. Y no soy solo yo quien lo cree, sino las personas con las que pedí consejo. Independientemente de todo, si somos honestos, claro que la invitación obedece más al enganche que se tuvo con las palabras del tuit. Ahora, poniendo las cosas sobre la mesa, si la invitación viene por cierto enganche conmigo y le sumas que por mi parte no eres precisamente alguien con quien pueda tener la mejor reacción en un debate, tienes los ingredientes perfectos para hacer que esto sea algo que no edifique. Ahora, aun si esto no es así y no hubo ego herido o enganche impulsivo en la invitación, dejándote a ti en la mejor disposición de debatir con la actitud correcta, entonces estoy dispuesto a asumir que yo soy el único de los dos que no está dispuesto en este momento a debatir en este formato específico, solo de ser así el caso. Y si es así, te pido una disculpa por asumir algo errado y también te pido tu comprensión sobre las razones de mi decisión. Punto número 4. El formato de debate formal, tras lo que he visto del mismo en las redes sociales, específicamente en el círculo cristiano hispanohablante en el que te sueles desenvolver, no me parece necesariamente la mejor idea. Realmente existe muy poca interacción real entre los argumentos ajenos, hay una especie de presión por ganar y no por realmente explorar la idea. Además que se convierte en una pelea de perros, show o un concurso de popularidad. Al final, en lugar de un debate saludable, luego pasa a ser más lo que usualmente se define como un Boca River, una pelea de hinchadas que no están ni siquiera interesadas en el tema, solamente en autovalidarse. Punto número 5. Los lugares de difusión para el debate necesariamente serán en medios audiovisuales. Yo realmente me dedico a escribir y mi salto a medios audiovisuales es exageradamente lento, no he tenido el tiempo. Y como no he construido aún una base audiovisual de lo que escribo, que es lo que me interesa realmente, no veo conveniente que mis apariciones en medios audiovisuales que lleguen a poder ser las más vistas sea mediante un debate. Preferiría construir algo más analítico e informativo en lugar de entrar al mundito de los debates de buenas a primeras. Realmente es un mundito del que ahora mismo no quisiera ser parte, mucho menos con el ambiente que he visto que tiene. No es algo que me interese para aportar. Número 6. Las personas realmente no están interesadas en el tema del debate, sino que es usualmente por morbo. Esto es una realidad evidente, así que tampoco creo que sea la mejor oportunidad para predicar el evangelio en ese momento. De hecho, pidiendo consejo, más de uno me dijo algo como: me encantaría ver cómo lo acabas, pero sería más por morbo. Y estamos hablando de gente que me conoce, entonces la apreciación inicial que ellos tienen debe entenderse desde esa perspectiva. Acto seguido, con estas personas se llegaba a la conclusión de que las motivaciones entonces no son realmente las correctas, ni dentro de los posibles espectadores. Por lo mismo, sigo cuestionando qué tan fructífero podría ser ese debate. Si tomamos lo anterior y le sumamos que nuestras actitudes pueden afectar al público, realmente esto añade responsabilidad a nuestro testimonio. Y en este momento no veo el mejor ambiente para que el testimonio sea el mejor. Número 7. Tengo una agenda de trabajo ya bastante definida en este año. De hecho, tengo planeado más tarde en el año trabajar sobre el tema de Santiago, la fe y las obras, pero quiero realmente explorar el texto sin presión alguna. Si yo aceptara un debate sobre tal, que es el tema que asumo sería parte del debate, mi estudio estaría más inclinado a defender mi punto y ganar el debate antes que una exploración paciente del texto y sus enseñanzas. Y yo realmente quiero hacer el trabajo de la forma más íntegra posible. Así que, teniéndolo ya agendado, no veo razón para importunar lo que ya había planeado hacer. Si quieres, cuando salga el ensayo, puedes interactuar con él mediante otro escrito y, de ser el caso, yo podría interactuar de vuelta con el escrito. Y si las interacciones son realmente interesantes y vale la pena seguir hablando del asunto,
se podría agendar una discusión del tema. Realmente creo que ese formato epistolar ayudaría a robustecer los argumentos, enfriar las cosas e incluso podría hacerme cambiar de opinión sobre el respeto intelectual que ahora mismo no tengo por ti. Y así, ya tras un intercambio por escrito, podemos saber más de lo que el otro piensa sobre el tema y tratar puntos más específicos y definidos, dándole mucha más altura al tema. Honestamente, yo estoy abierto a esta posibilidad si las cosas se dan de esta manera, pero ya se vería en su momento, puede tardar meses o años en llegar a tal punto. Punto número 8. La seriedad es importante. Si bien mediante redes como Twitter, Facebook o Instagram los postulados pueden ser mucho más informales, al momento de tener seriedad sí me gusta tenerla pertinente. No renuncio a mi estilo, pero sí es notorio el cambio en el approach. Como la seriedad es algo importante y yo considero que el debate es algo que lo requiere, me gustaría que tuviera muchísimo más background que unos simples tweets citados. Por eso prefiero comenzar con el formato epistolar, que sería mediante ensayos medianamente extensos y con cierta robustez sin llegar al esnovismo académico, para que las personas puedan salir enriquecidas, tanto los escritores como los otros lectores externos. E insisto, esto ayudaría a subirle la altura al asunto para poder explorar puntos más específicos con mayor profundidad. Estas son las razones por las cuales he tomado la decisión de rechazar la invitación. Insisto, esto se concluyó mediante oración y multitud de consejo. Entiendo que haya cosas con las que puedas estar en desacuerdo, pero simplemente estoy diciendo las razones que tengo para la toma de decisión. Espero que se pueda hacer en un futuro la discusión epistolar, pero primero tengo que cumplir con mi agenda de trabajo en cuanto a los ensayos. Y, aunque he admitido la predisposición que tengo, honestamente también estoy abierto a cambiar de opinión. Creo que la discusión epistolar podría servir mucho a eso, si es con altura. De todos modos, igual ya eché a andar mis mecanismos para no estarme metiendo contigo en redes, ya te silencié, para así evitar roces innecesarios que puedan perturbar la posibilidad de un intercambio epistolar. Y, aunque no lo puse entre mis puntos, quizás cuando esté bastante más frío el tema, tras bastante más tiempo, podría estar abierto a platicar contigo en privado sobre el tema, sin presiones de quedar bien y con una amplitud para explorarlo más, e incluso expandir conceptos sin temor a errar. Pero habría que ponerlo también en oración, así habría la garantía de que lo que suceda será lo óptimo. Si tienes escrito material sobre el tema que habías planeado debatir, puedes hacérmelo llegar y lo tomaré en cuenta para cuando llegue a trabajar algo relacionado a eso. O incluso tu referencia predilecta sobre el tema me puede servir también. Yo, como todo lo que escribo, lo publico en el blog, está en los links del perfil de la cuenta @hubmayerb, y ahí publicaría lo que te comenté que sigue en algún punto de mi agenda. Creo que por ahora he dicho lo pertinente. Realmente no es necesario que respondas a esto, ni mucho menos que lo hagas inmediatamente. Puedes tomarte el tiempo que sea o incluso decidir no contestar nada. En caso de que haya una respuesta, si yo tardo en contestar de vuelta, es que realmente tengo varias ocupaciones ahora mismo, las cuales no me permiten tomarme el tiempo que merece el tema. E incluso pediría comprensión si llego a considerar que la siguiente interacción no amerite realmente una respuesta de mi parte. De antemano, discúlpame si la franqueza de ciertos puntos haya podido sonar ofensiva, pero es que era necesario expresarlo con total honestidad. Sin más por el momento, me despido y deseo que Dios te bendiga. Saludos. Este fue el fin de mi respuesta. Ahora, la respuesta que él me dio a todo esto que describí fue que no iba a leer todo eso porque no tenía tiempo, que simplemente le dijera sí o no. Decidí ignorarlo porque la respuesta ya estaba dada en lo que escribí. Además, el hecho de no querer leer eso confirmaba que negarle el debate fue la mejor opción. Durante mi silencio, la persona decidió que era una buena idea publicar lo que me contestó y llamarme cobarde. Por supuesto, en su pantallazo no puso siquiera íntegramente lo que le contesté, así que yo terminé por publicar la respuesta que le di retomando su tweet y haciendo un comentario referente a que al final me dio la razón y añadí que lo consideraba un payaso por hacer esto. Y eso mismo se lo dije por mensaje privado antes de bloquearlo. Y así fue como di por terminadas mis interacciones con ese muchacho. Estoy resumiendo lo más posible.
Cuando estuve pensando en la respuesta, siempre consideré la posibilidad de que el muchacho intentaría dejarme mal de alguna manera. También las personas con las que busqué consejo pensaban eso. Por lo mismo, la respuesta tenía que ser muy franca y sólida, pero con caridad. De esta forma, insisto, cualquier intento de dejarme mal lo haría ver mucho peor, lo cual sucedió. Pero yo creo que lo más importante de esto fue poner las cosas en oración y buscar consejo. Estoy totalmente convencido de que Dios pone todo en su debido lugar cuando uno hace las cosas de manera correcta y está buscando su ayuda. La lección que esta penosa situación me dejó es que uno no debe bajarse al nivel de los apologánsters. De hecho, mostrar un carácter cristiano ante ellos realmente es algo que Dios favorece. Ahí se cumple lo del primer pasaje de la reflexión que dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. 1 de Pedro 3:16. Pero aún con todo esto no está mal plantar firmeza ante los bullies. E incluso es necesario de vez en cuando. El mismo Señor Jesucristo, por ejemplo, tuvo palabras muy fuertes contra los escribas y fariseos, pero también les tuvo paciencia. Lo mismo Pablo, que él tuvo palabras muy fuertes contra los que lo atacaron y que también perturbaban a la congregación con sus falsas enseñanzas, pero a la vez tuvo paciencia cuando la situación lo ameritaba. La vida del cristiano tiene que ser un balance en este tipo de cosas. La firmeza y la caridad no están peleadas. Y la ética cristiana también puede incluir igualmente plantarse ante los bullies. Lo mejor es encomendarse a Dios en cada paso que se dé. Ahora, ya que estamos en el tema de plantarse a los bullies, hay un ejemplo que justo era el que yo quería dar originalmente para este ensayo. La historia no solo incluye esto de los bullies, sino que también incluye el tema de la honestidad intelectual. El ejemplo sería la larga interacción que han tenido Leighton Flowers y James White. Es probable que muchos no tengan idea de quiénes son, pero ahorita lo resolvemos. James White es un apologista reformado que se dedica a debatir contra mormones, católicos, musulmanes, testigos de Jehová, ateos, comillas, cristianos progresistas, entre otros. Pero también hace debates con otros hermanos cristianos, usualmente para debatir temas relacionados con el calvinismo. Él es un calvinista muy comprometido con su sistema. Por su parte, Leighton Flowers es un ex calvinista que se hizo un canal de YouTube y una página de internet para hablar sobre soteriología que se llama Soteriology 101, el cual se dedica a otras cosas como enseñar apologética y evangelismo, pero dentro del internet se le suele ubicar solo por el tema de la soteriología. Si alguien tiene dudas sobre qué significa soteriología, simplemente es la explicación de cómo ser salvos. Por lo tanto, al ser los calvinistas los que más quieren empujar su sistema, han visto más oposición con Flowers. La posición de Flowers se llama provisionismo, pero es realmente la postura tradicional bautista, la cual es la más alineada con la ortodoxia cristiana preagustina, es decir, es una postura donde el agustinianismo brilla por su ausencia. Como el calvinismo es agustiniano, por eso choca tanto con el provisionismo. Estas dos personas, White y Flowers, comenzaron a interactuar mediante videos hace unos cuantos años. Después pactaron un debate sobre Romanos 9 y la cosa se volvió algo hostil. En ese debate, Flowers apenas estaba debutando en esa área de los debates, mientras que White era un viejo lobo de mar. Personalmente siento que Flowers tuvo mejores argumentos, pero White tuvo muchísimo mejor retórica. Y la retórica es lo que más suele influir en las percepciones. El problema está en que, a partir de ahí, White se empezó a burlar cada vez más de Flowers. Su modus operandi era sobajar a Flowers todo lo que fuera posible, al grado que incluso algunos entre los mismos calvinistas empezaron a sentir incomodidad de que White fuera su representante del calvinismo, debido a la pésima actitud que él estaba teniendo. Mientras White lo intentaba sobajar, realmente Flowers demostró generalmente una actitud muchísimo más cándida. Lo invitó múltiples veces al canal para poder tener una charla juntos, en lugar de un debate. Lo buscó de manera pública y privada. White se negó a conversar en todas las ocasiones, interactuando solamente con partes de videos de Flowers que habían sido recortados y sacados de contexto totalmente. Realmente la interacción de White con Flowers no fue nunca contra la postura de Flowers. A lo más fue contra un hombre de paja de esa postura o contra la persona misma de Flowers, solo con burlas y ridiculizaciones. Eso hizo que Flowers comenzara también a cambiar un poco su forma de interactuar con White, porque se dio cuenta de su proceder,
Y no es necesariamente malo que pase esto, simplemente comento que hubo tal cambio. Aunque Flowers siguió teniendo candidez con White y la puerta siempre quedó abierta a juntarse y charlar, Flowers de vez en cuando le regresaba un gancho a White. La cosa es que cuando Flowers regresaba el gancho, lo hacía con muchísima categoría y sin meterse realmente con la persona. Más que todo, se metía con su argumento. Y es allí donde la gente se empezó a dar cuenta de que solamente un lado representaba mejor al otro. Es decir, que un lado, en este caso el de Flowers, estaba exhibiendo mucha más honestidad intelectual y se estaba moviendo con más ética que el lado de White. Obviamente, como White tiene un fandom grande, la hostilidad sobre Flowers seguía. Esto, por desgracia, causó malas actitudes en el bando de Flowers. La diferencia es que White le echaba más gasolina al fuego de su bando, mientras que Flowers pedía que fueran gentiles. Inclusive, cuando White se burló de las credenciales académicas de Flowers, causando que el fandom de Flowers se burlara de las propias credenciales académicas de White, Flowers pidió que la gente no se burlara de eso y que respeten a White, que lo creía un tipo inteligente, aunque estuviera errado en este tema de soteriología. En algún punto, justo en este 2024, se volvió a dar un debate entre ellos. Ahora el debate fue sobre Juan VI, y aquí Flowers se vio con muchísimo más colmillo que en el primer debate. De hecho, creo que en la retórica igualó a White, pero en el contenido lo superó con creces, lo que hizo notorio que Flowers haya ganado el debate. En ese debate, de hecho, se pudo observar cierta tensión entre ambos. Creo que nadie, mucho menos White, esperaba que Flowers saliera con una argumentación tan incisiva y justo al meollo del asunto. Considero que esto dejó muy mal a White, además de que se notó que no estudió la postura que se suponía iba a debatir. No parecía conocer ni que le importara siquiera lo que el provisionismo implicaba. En un punto del debate, White dio vuelta sobre la misma pregunta que ya había sido contestada, no solo en ese mismo debate, sino en previas interacciones a lo largo de los años. Esta redundancia llegó al punto en que Flowers le decidió contestar con más firmeza y le añadió «¿Ya quedó claro?», con severidad. Esto destanteó bastante a White, pero creo que fue verdaderamente ponerle un alto al bully. Posterior a este debate, comenzaron las revisiones de los argumentos. Ahí resultó que muchos de los argumentos de la gramática griega que White utilizó eran errados. Esto lo confirmó más de un académico experto en griego. White redobló en su error y atacó más a Flowers. Por su parte, Flowers se limitó a apuntar lo que los académicos decían, además de las contradicciones de White. De hecho, White contradijo su propio libro en el debate, libro que Flowers leyó y estudió. Ahora, White dice que no quiere volver a debatir con Flowers. Su pretexto es que no le gusta la actitud de Flowers, acusándolo de conspiraciones que son claramente falsas. Y no solo eso, sino que White acusa a Flowers de hacer cosas que no ha hecho, sino que realmente ha sido el mismo White quien se las ha hecho a Flowers. Ahora, mucha gente se está dando cuenta de la caída del bully. La gente se ha dado cuenta de que White fue soportado con paciencia durante mucho tiempo, representado correctamente con sus propios dichos en su contexto, respetado en sus credenciales académicas, pero también se le plantó firmemente. Así es como la apologética con ética puede vencer lo que hagan los apologangsters. Y el fruto también es mayor, pues ahora Flowers está recibiendo más mensajes que nunca de gente que pasa del bando de White al de Flowers, o incluso, aún sin cambiarse de bando, le dan la razón a Flowers sobre lo mal que está White en el tema. Realmente no solo se trata de la veracidad de un argumento, sino también de cómo se proclama esa verdad. Quizás la apologética ética tarda más tiempo en cuajar, e incluso se tiene que aguantar por mucho tiempo el ataque de los apologangsters, pero, sin duda, los resultados son más satisfactorios cuando las cosas se hacen bien. Una apologética sin ética no trae gloria a Dios realmente. Y, si la defensa de la fe debe santificar a Dios, debe ser hecha de la mejor manera posible. Para reconocer a los apologangsters, simplemente hay que notar ciertos detalles. Un apologangster va a criticar temas que no ha estudiado, e incluso va a jugar con acusar a los contrarios de herejes de manera gratuita y sin bases. De hecho, hoy en día hay un apologangster latinoamericano haciendo esto con la postura provisionista. Seguro le va a pasar lo mismo que a White. Otra de las cosas que hace un apologangster es centrarse más en el hombre que en el argumento. Y no solo eso, sino que va a plantear una postura que el otro no cree, para luego, comillas, comillas, despedazarla.
Por otro lado, si un apologánster es corregido en cuanto a las imprecisiones, va a hacer caso omiso de esos apuntes y de la información que se le comparta. No va a cambiar su discurso. El apologánster no tiene interés en informarse y hacer un estudio profundo, solo quiere hacer propaganda y ganar el aplauso fácil. De hecho, el apologánster es alguien que realmente tiene miedo de estar equivocado y cambiar. Por eso mismo no quiere recibir la información que pueda retar o poner en jaque su postura. Mucho menos quiere comunicarla a su audiencia, ya que no quiere que ellos sean retados tampoco. El apologánster no te va a ayudar a crecer, sino que te va a intoxicar con su mala actitud y su desinformación. También me parece importante mencionar a un tipo de apologánsters encubiertos. Me refiero a los canales de discernimiento y de noticias cristianas, que realmente son canales cazadores de herejes y de chismes cristianos. Si bien hay ciertos canales de discernimiento que están bien llevados y que incluso son de edificación, muchos de ellos solo se dedican realmente a buscar el más mínimo desliz en alguien para atacarlo. No digo que nunca atinen en señalar ciertas enseñanzas peligrosas o incluso herejías, a veces realmente sí le atinan, pero el tema está en sus formas. Suelen aprovecharse de titulares amarillistas, portadas burlonas y frases temerarias para generar interacción, en lugar de buscar hacer algo que edifique. He puesto juntos a ambos tipos de canales porque muchos de ellos hacen esta doble función, tanto de cazar herejes como publicar chismes. Muchos de estos canales, por más que quieran que se les tome en serio y que se les considere edificantes, tienen frutos que testifican en su contra. Suelen crear pandillas con personas listas para ir a cancelar a quien su líder apologánster le señale, las cuales siquiera investigan por sí mismas y se tragan al pie de la letra lo que les dijo tal líder. Este tipo de canales no están limitados a un solo espectro doctrinal. Los he visto en muchos y muy diversos. De hecho, hay veces que estos canales se enfrentan entre ellos y se insultan o inventan chismes entre sí. Y bueno, suponiendo que no se los inventan ellos, sí que repiten chismes que les han pasado sin siquiera comprobar la veracidad de estos mismos. El chiste es que ellos salgan siempre bien parados, mientras que los demás se vean como mundanos, falsos maestros, personas sin piedad de Dios, entre otras cosas. Hasta de homosexualidad se pueden acusar sin base alguna, por el simple deseo de arruinar al otro. Y, por cierto, este último punto también ha pasado en la historia en siglos pasados, como cuando los calvinistas acusaron de homosexualidad a Casiodoro de Reina, uno de los traductores que aportaron a lo que hoy sería la Biblia Reina Valera, porque él no era lo suficientemente calvinista para ellos, lo difamaron de esta forma. Además, Casiodoro de Reina tampoco estaba de acuerdo con el gobierno de Calvino y criticó la quema del hereje Serveto, y además tenía amigos de otras denominaciones que no eran calvinistas. Y no estoy implicando que solo los calvinistas hagan la acusación de homosexualidad a otros. De hecho, lo he visto en ambos bandos. Por desgracia, estas actitudes tóxicas son motivadas y arropadas por la audiencia. Si este tipo de contenido no generara clics y no les consiguiera suscriptores a los que lo hacen, es probable que no lo harían tan seguido. Realmente es triste ver la diferencia de interacciones cuando se trata de una polémica personal pública comparado con las interacciones que genera una enseñanza sobre algún tema interesante. Por otro lado, también existen ocasiones en las que canales que tendrían mucho potencial de ser de gran bendición, así sea por el alcance de sus redes sociales o por propia preparación académica, se autosabotean metiéndose en polémicas gratuitas de muy bajo nivel y con un orgullo que da lástima. Eso sí, les llega a generar clics. Personalmente, como no soy tan fan de la apologética cinética, e incluso he silenciado o me he borrado la suscripción de todo este tipo de cuentas. Sí, es cierto que pueden tener alguna enseñanza que resulte interesante, pero la mayoría de su contenido lo han manchado de polémica barata que no edifica. Creo que como audiencia lo mejor que podemos hacer es no confirmarles sus malas actitudes con nuestra interacción y, de paso, orar por aquellos que han caído en estas actitudes. Ahora bien, quisiera tratar unos temas específicos que he notado, los cuales reflejan una apologética cinética. Muchas veces hay personas capaces de contradecir sus propias posturas con tal de darle un gancho al contrario. Este tipo de triquiñuelas las he visto mucho dentro de las discusiones entre papistas y cristianos, principalmente en las que se dan en redes sociales del mundo hispanohablante. Es cierto que hay contradicciones que pueden llegar por falta de formación, pero hay otras que parecen más motivadas por destruir al rival. De todas formas, ambas reflejan falta de ética.
La que es por falta de formación carece de ética porque los neófitos no deberían estar en esa posición en la que están ellos. O por lo menos no es ético discutir sobre temas que no conoces. Pero quien hace esto intencionalmente es deshonesto consigo mismo y sus convicciones, con su audiencia y con su rival. No hay ética alguna en la deshonestidad intelectual. Por otro lado, creo que la raíz de estas discusiones se deben a la urgencia de ganar. Y aquí está el problema, que la apologética no se trata de ganar el argumento. Hace ya tiempo escuché a un apologista cristiano llamado Frank Turek diciendo que nunca se está contestando solamente a la pregunta, sino también a la persona. Eso significa que una misma objeción puede tener orígenes distintos. Esto condicionaría nuestra respuesta. La idea de ver a la persona y no solamente a la pregunta hace que uno se dedique a contestar el argumento de tal manera que la persona pueda acercarse más al Señor. La apologética no solo es ganar discusiones, es defender la fe, dignificando a Dios, construyendo argumentos sólidos y persuasivos para la labor cristiana de ganar almas al Señor Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador. Ese debería de ser el enfoque. No exijo que el lado papista tenga ética, que de hecho no la tiene, y tampoco espero que la tengan. No puedo pedirle una actitud cristiana a aquellos que no conocen a Cristo. Pero los cristianos, quienes somos heraldos de Cristo y le conocemos, sí que estamos llamados a ser diferentes. Esta diferencia la marcaría una apologética ética, la cual esté enfocada en las almas y no en los clics, en la salvación del oponente y no en su mero fracaso. Lo que más deberías querer ganar en estas discusiones es el alma de tu oponente y de su audiencia para Cristo. Entre otros temas específicos a tratar está el hecho de que no todos deberían de estar metidos en el ruedo. No todos deberían hacerse maestros, pues se les va a exigir más, eso lo dice Santiago 3. De hecho, si uno revisa el capítulo completo referenciado de Santiago 3, se dará cuenta que éste relaciona la lengua con ser maestros. Por un lado, habla de que podemos ser ofensivos con nuestra lengua, pero también da un principio general sobre refrenarla. Las palabras equivocadas pueden causar un incendio muy dañino para los demás. Es decir, lo que decimos desde nuestras plataformas tiene consecuencias. Es por eso que los neófitos no tienen que estar expuestos a ello, porque pueden llegar a confundir a muchos. Y, de hecho, al aún tener falta de conocimiento y madurez en más de un tema, el neófito es susceptible a frustrarse con mayor facilidad y puede caer en actitudes negativas con más frecuencia. Pero también hay otros que pueden causar el mismo daño que los neófitos. Estas serían las personas con crisis de fe. Una persona que está cuestionando su fe realmente no debería de estar expuesta a todo lo que conlleve la apologética. De hecho, seguirle invitando a comentar estos temas es exponerlo más y dejarlo vulnerable para agudizar su crisis. Aquel que tiene una crisis de fe necesita restauración y no exposición. Alguien así no está capacitado para guiar, sino que necesita ser guiado. Exponerlo e invitarlo a que enseñe es hacerlo maestro y se presta para confundir a muchos. Además, exponerlo al intercambio apologético puede hacer que su crisis empeore. Esto, sin dudas, es apologética sin ética. Mientras el que tiene crisis de fe sea respaldado por otros en sus plataformas para que enseñe, lo que él llegue a decir puede causar un incendio en la vida espiritual de muchos. Y no solo eso, sino que lo que otros digan y lo que él mismo diga pueden incendiar su propia vida espiritual. Cuando uno esté en crisis, controlar la lengua y ser prudente es más difícil. No deberíamos caer en este tipo de prácticas que, por desgracia, sí he visto que suceden. Insisto, no todos están listos para ser maestros. Si con la lengua causan incendios e incluso basan su contenido en ello, no son aptos para ser maestros. Los pirómanos espirituales necesitan sanar. Y entre ellos están los que utilizan el nombre de Cristo para toda clase de atrocidades. Por ejemplo, en el altamente deplorable y muchas veces anticristiano movimiento del nacionalismo cristiano, entre comillas. Dentro de ese movimiento hay quienes incluso dicen que se debería de hacer una separación racial y que no debería de haber parejas de etnias distintas. Además, dicen que esto es una aberración que pase. Todo esto lo hacen en el nombre de Cristo, según ellos. Y no solo eso, sino que estos mismos luego toman el nombre de Cristo para blanquear a Hitler y ser antisemitas. Hasta los he visto apoyar a grupos terroristas porque están en contra de los judíos.
Se inventan todo tipo de conspiraciones, tuercen las escrituras y arman una teoría en la que dicen que lo más cristiano, entre comillas, es menospreciar y atacar a los judíos. Hay incluso movimientos neonazis dentro del nacionalismo cristiano que han tomado como grito de guerra Christ is King, que significa Cristo es Rey. Y de este grito de guerra hasta los musulmanes se han colgado para atacar a los judíos. Y no ha sido sorpresa ver ecumenismo entre esta gente que se dice cristiana con los musulmanes. Y ahí está la clave por la que no todos deberían de ser maestros. Bien pueden tomar algo que es cierto, como que Cristo, siendo Dios, efectivamente es rey, para convertirlo en un arma indigna del nombre de Dios. Con su lengua causan incendios. Y claro, por supuesto que no tiene nada de malo decir que Cristo es rey. El problema está en que se utilice con el único propósito de atacar a los judíos, hacerlos ver mal y ganar likes en el proceso. Los que hacen eso, ¿realmente tienen a Cristo como rey? Viendo sus frutos, yo creo que deberían cuestionárselo y arrepentirse. Igualmente, dentro de aquel movimiento se ha observado un creciente machismo que se intenta recubrir de cristianismo. Varios del movimiento del nacionalismo cristiano han reducido a la mujer a un mero mueble o accesorio. Su visión de la mujer es más islámica que cristiana, pero ellos aseguran que es de Cristo. Y muchas de estas cosas, junto con las otras locuras de los párrafos anteriores, han venido al mundo hispano por las cuentas de personas que no deberían de estar enseñando, gente sin discernimiento que solo busca aumentar sus números en redes sociales, los cuales incluso prefieren compartir noticias falsas que generan clics con tal de hacer un pseudoargumento, comillas, comillas, teológico. Esta apologética de pantano, lejos de santificar a Dios y hacer que la gente acuda a Cristo, lo que han conseguido es manchar el nombre del Señor y alejar a la gente de Él. Incluso, creo que esto también aleja a los mismos cristianos de Cristo. Pues no les permiten crecer y no les permiten acercarse más a la imagen de Cristo, mostrando así el amor que viene de Dios, sino que los convierten en imagen de hombre caído y los llenan de odio contra el prójimo. Muchos, por desgracia, pareciera que son ciegos, guiando a ciegos. Dicho todo lo anterior, nos es necesario volver a Santiago 3, a la segunda parte del capítulo. Ahí vemos la solución para ser buenos maestros. Es necesario depender de aquella sabiduría que viene de lo alto, quitando los celos, jactancia, mentira y contención en nuestro corazón. Hay que dejar de lado las obras perversas y lo que perturba la paz. La sabiduría de lo alto, la cual debe guiarnos, es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, imparcial y sincera, que da buenos frutos reflejados en la buena conducta que obra con sabia mansedumbre. Como Santiago dice en el cierre de esta sección de la carta, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En pocas palabras, si uno depende de la sabiduría de lo alto, va a generar paz entre la gente, y no solo se limitará a eso, sino que también más personas podrán conocer lo que es tener paz para con Dios mediante nuestro ejemplo, y así ellos podrán convertirse y tener esa misma paz también. Por eso es tan necesario sabernos conducir cuando se trate de defender la fe. Como dice Hebreos, hay una nube de testigos a nuestro alrededor. Así que nuestra conducta debe de ser ejemplar y mostrar el testimonio de Cristo. La defensa de la fe comienza con nuestro testimonio. Yo no sé si esta reflexión vaya a caer bien o mal, pero por lo menos quiero que ayude a que otros también tengan esta espinita en la cabeza de no apoyar la apologética sin ética. Los que hacen apologética, lo mejor es que la hagan de manera responsable. Y los que consumen contenido de apologética, lo mejor es que no apoyen a quienes lo hacen de manera irresponsable. Busquemos seguir y reflejar la caridad cristiana. Una manera responsable de hacer apologética no va a estar peleada con el humor y la creatividad, e inclusive tampoco está peleada con cierta perspicacia que produzca algo de roce intelectual. De hecho, la apologética responsable tampoco está peleada con levantar ciertas pasiones. No somos máquinas. El punto es encontrar un balance sano y no dejarnos llevar por la carne. La apologética con ética tiene que estar guiada por el Señor, y creo que la audiencia también debería de buscar esa guía del Señor para saber qué consumir. La alza del nivel solamente va a venir cuando los consumidores exijan un mejor contenido.
pero también cuando los que lo producen se preocupen por buscar la excelencia en su contenido. Busquemos una verdadera y sincera edificación. Ahora, si bien el testimonio y las formas son importantes, recordemos que también se tiene una responsabilidad para informarse. Una audiencia exigente de forma positiva es una audiencia que busca informarse y constatar la información que recibe. Por otro lado, un comunicador que busca la excelencia busca informarse de la mejor forma y representar de manera genuina lo que va a refutar y también lo que va a enseñar. Esto es muy importante porque cuando es al revés, es muy frustrante ver a la gente que, comillas, comillas, refuta el cristianismo. Pero lo que está refutando realmente no tiene nada que ver con nosotros. Pareciera que realmente no le interesa la postura, ni siquiera entablar un diálogo con los que la sostienen. Por eso debemos informarnos de manera correcta y genuina. Así, los otros lo notarán y verán que existe un interés genuino en entablar un diálogo. Y, cuando este diálogo se entabla, las posibilidades de persuadir y convencer a los demás aumentan. Como me tocó escuchar alguna vez, atrapas más abejas con miel. Es decir, haciendo las cosas de buena manera, es que se obtienen mejores resultados. El cristiano está llamado justo a eso, a vivir con excelencia para el Señor y que esto se refleje en los hombres. Colosenses 3 del 23 al 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Espero que esta reflexión haya podido servir para reconsiderar algunas cosas. Yo igual tuve que reconsiderar cosas en lo que escribía. Realmente deseo que poco a poco nos vayamos desprendiendo de la apologética cinética. Si vas a iniciar en el camino de la apologética, espero que esto te sirva para que busques hacer apologética ética. Y si tú ya habías iniciado y notas que se pueden mejorar ciertas cosas, ahora es buen momento. Debemos estar bien convencidos de que, delante de Dios, nuestro deber es hacer apologética con ética y honrarle. Dios les bendiga. Y bueno, hasta aquí el final del artículo que hice el año pasado. ¿Pero qué crees? Este año hice otro artículo tratando el mismo tema e hice una suerte de continuación de este mismo artículo. Te lo voy a dejar en la descripción para que tú lo leas y puedas ver si realmente hemos avanzado, si hemos empeorado, en dónde lo hemos hecho, cuáles son los problemas que tenemos ahora. Y pues espero que también, así como este que acabo de leerte, aquel que vas a leer sea también de bendición. ¿Cuándo lo voy a poner en formato de video? No lo sé, dependo de mi tiempo libre para eso. Pero sin más, espero que este haya sido de bendición y yo te deseo que Dios te bendiga. Busquemos una apologética que sea ética. Se despide Edgar Sala del canal Las Notas de Baltasar Hubmaier. Hasta luego y que Dios te bendiga. Die Wahrheit ist unsterblich, la verdad es invencible. Die Wahrheit ist unsterblich, la verdad es inmortal.